la salvación. Perdón, me salió un anuncio acá que se iba a filmar, entonces estoy. Entonces, podríamos hacernos preguntas como, o sea que el bautismo salva. Pregunta para nosotros en esta mañana. Yo no sé cuántas de nosotras ya tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, hace mucho tiempo estamos en la iglesia, fuimos hoy por primera vez invitadas, y esta pregunta es para todas. ¿El bautismo nos salva? Y si la respuesta es no, ¿cuál es el argumento para yo decir que no, verdad? ¿Dónde yo encuentro en la palabra del Señor quién es el que salva? Si el agua no es la base de la salvación, ¿quién es la base de la salvación? Entonces esto va a afirmar un poquitico nuestra seguridad de salvación. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y vamos a empezar a desglosar un poquitico allí. La salvación es por Dios el Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Voy a tratar de leer rápido a ver si alcanzamos a tener todos los pasajes, ¿verdad? Allí dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Allí en este pasaje nosotros vemos que la salvación es por Dios el Padre. Ahora, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, sigue diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Normalmente, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, habíamos escuchado acerca del bautismo de la regeneración. O sea, se nos había enseñado que el bautismo por agua puede regenerar el corazón de una persona, puede lavar los pecados, puede poner al ser humano bien delante de Dios. Pero nosotros estamos en esta mañana entendiendo que Dios Padre es el que salva, que somos elegidos por Dios Padre, y después vemos allí en Primera de Pedro 2:9, vamos a ir allí más adelantico, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, en estos tres pasajes vemos que fuimos elegidos por Dios Padre para salvación, que fuimos delante de Dios, fuimos escogidos y Él nos hizo renacer. Dios Padre nos hizo renacer para una esperanza viva y fuimos llamados por Dios. Ahora vamos a ir a la salvación es por Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Vamos a Primera de Pedro 1:3 nuevamente, retrocedamos aquí un poquitico. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre, lo vimos allí, que dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nuestra salvación está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1, capítulo 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación está basada en la sangre de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Primera de Pedro nos dice que a través de esa sangre preciosa nosotros somos redimidos. Primera de Pedro 2:4, ahí mismo la carta de Pedro dice, acercándonos a él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nuestra salvación, ¿verdad?, está a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender un poquitico más adelante porque estamos haciendo énfasis en este pasaje, en estos pasajes, y ahora vamos a la salvación, no solamente es por Dios Padre, por Dios Hijo, sino también a través del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos allí a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 nuevamente, donde dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, y allí se refiere al Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En realidad, este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, 2, habla acerca de Dios Padre como Salvador, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo entiendo, porque creí en el Señor Jesucristo, que el bautismo nos salva. Pero vamos a leer, aparte de este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, 21, otro pasaje en el libro de Hechos, donde podría llegar, ¿verdad?, a darse a entender, también lo dice allí Pedro, podría llegar a darse a entender que el bautismo, ¿verdad?, tiene que estar implícito para poder que haya salvación. Entonces vamos a estudiarlo en esta mañana. Vamos a 1 de Pedro 1:22, antes allí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Perdón. Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Allí nuevamente aparece el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, cuando nosotros leemos pasajes aislados, ¿verdad? Si solamente nos quedamos con lo que leímos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que el bautismo, vamos a volver allí, 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué es lo que realmente Pedro nos quiere decir? Que el bautismo es importante, ¿verdad?, como un acto de obediencia que nosotros nos debemos a Dios después de haber creído, pero que el bautismo no es la base de nuestra salvación. Jamás una persona que haya sido bautizada sin ser regenerada puede decir que tiene salvación. Hoy por hoy nosotros sabemos y conocemos muchas personas que en algún momento fueron bautizadas y no habían creído y no habían entendido el evangelio de salvación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 2. Después vamos a volver a 1 de Pedro. Hechos, capítulo 4, vamos a estar allí un buen rato porque Pedro es el que está hablando. ¿Ok? Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La base de nuestra salvación no es el bautismo. La base de nuestra salvación, según Pedro, que nos habla allí en 1 de Pedro capítulo 3, pero que también nos habla en Hechos, es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro medio, y por más de que nosotros encontremos pasajes bíblicos que puedan llegar a dar a entender que el bautismo hace parte de lo esencial para la salvación, no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, vamos a Hechos capítulo 10. A través del libro de Hechos nosotros vamos a encontrar a este mismo Pedro, ¿verdad?, explicándonos y hablándonos acerca de la base de la salvación. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. Allí vemos a Pedro en la casa de Cornelio y él dice,
versículo 47. Allí Pedro dice en el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Acá Pedro está explicando que después de que una persona entiende el Evangelio porque escucha la palabra de Dios, está capacitado para ser bautizado, pero una vez que ha recibido la palabra. Nosotros leemos en la palabra del Señor, es pues la fe, la palabra de Dios, nuestra fe es por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando el evangelio es predicado, la persona cree, quien quiera que haya escuchado el evangelio cree, recibe a Jesucristo en su corazón como Salvador. Esto después le lleva a esa persona a dar evidencia de lo que ocurrió en su corazón, esa obra del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es una obediencia, ¿verdad? Lo hacemos como una obediencia a un mandato, no a una sugerencia, porque tampoco lo vemos en la palabra del Señor como una sugerencia, sino como un mandato. Debemos bautizarnos, pero el bautismo no es la base de nuestra salvación. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué dice? Acá Pedro está hablando y les dice, Pedro les dijo, arrepentíos y convertid. Miren lo que dice acá. Acá nosotros vemos las dos palabras, arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de pecados. A este mensaje es que yo quiero llegar en esta mañana. Nosotros leemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, y si entendemos lo que leemos en la primera frase, que el bautismo salva, y leemos este pasaje aislado, Primera de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no conoce la base de la salvación, que no ha entendido que la redención, que la regeneración, que el perdón de pecados es a través del sacrificio de Cristo, puede llegar a pensar y usar un pasaje como este, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense para el perdón de los pecados. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere decir? Primero viene el arrepentimiento, ¿ya? Porque somos convencidos a través del Espíritu Santo. Viene la regeneración, el perdón de pecados, y después, como consecuencia de haber recibido a Jesucristo, de haber sido perdonados, de haber sido lavados por la sangre de Cristo, de haber sido elegidos, viene como consecuencia lo que es el bautismo. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en esto? Porque muchas personas hoy en día piensan que si ya se bautizaron, si ya pasaron por el agua, ya están bien con el Señor. Y tristemente nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias personas que no han entendido el Evangelio, que no les ha caído el velo y pasaron un día a las aguas del bautismo. Tenemos nosotros, ¿verdad?, personas cercanas que un día tomaron la decisión, yo me quiero bautizar. Como nosotros no podemos impedirle a alguien que se bautice, ¿verdad?, que baje a las aguas, nosotros preguntamos, ¿qué entendiste?
Ya no podemos impedir que alguien se bautice, pero hay personas que han pasado por las aguas, que han estado años en una iglesia y después, cuando la luz del evangelio realmente alumbra sus corazones, sus ojos, ellos dicen, lo que yo hice fue darme un baño, lo que hice fue pasar por agua, pero en realidad yo no había entendido que el bautismo nos salva. Muchas personas hoy en día predican el bautismo para la regeneración. Muchos cristianos, tristemente, enseñan que si una persona no se bautiza, puede perder la salvación o directamente no es salva. Pero resulta que el bautismo no es la base de nuestra salvación. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos como un acto de obediencia por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Es una representación de lo que decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, muero para el mundo y vivo para Cristo. Es una manera de predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendimos en el momento que pasamos por las aguas? Vamos a seguir leyendo allí. Si nosotros fuéramos, les pongo este ejemplo porque posiblemente todas las personas que estemos acá digamos, ese yo ya sabía, ese mensaje, no sé ni para qué me conecté porque me están explicando algo que ya entendía. ¿Cómo yo le explico a una persona, verdad? ¿Cómo yo puedo refutar a una persona que me dice, la Biblia dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados? Resulta que nosotros leemos en la palabra del Señor que la salvación no es por obras, ¿ya? El bautismo es una obra humana. La salvación que nosotros recibimos viene por fe, por gracia, viene de Dios directamente. Si el bautismo fuera una obra que yo tengo que hacer para ser salvo, ya no sería solamente la gracia de Dios. Ya dependería de que yo obedezca y me bautice para poder tener la salvación. Y eso es antibíblico. Allí vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, dicho por Pedro también, ¿verdad? Pedro dice allí, Hechos, capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice? Antes creemos que por la gracia de el Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. ¿En qué está basada nuestra salvación? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces, si el bautismo, si el agua fuera la base de nuestra salvación, entonces ya no sería solamente por gracia. Ahora vamos al libro de Hechos 15:9. Ahí arribita vamos a leer el versículo 9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando. Dice, ¿por qué? Por la fe. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Si el bautismo fuera la base de la salvación, entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la gracia? Esa gracia que viene de parte de Dios y que nosotros no tenemos parte en la salvación. ¿Saben cuál es la única parte que nosotros tenemos en la salvación? Que somos pecadores. Nosotros ponemos algo, nuestro corazón pecaminoso, apartado de Dios, enemistado de Dios. En esa condición nosotros venimos, esa es nuestra parte. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? El amor de Dios por nosotros hace que cada uno de nosotros en su gracia y en su misericordia seamos rescatados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Rescatados de la vana manera de vivir. Entonces, no podemos usar como un argumento bíblico. No digo que nosotros lo estemos usando, pero al leer tenemos que saber cómo enseñarle también a las otras personas. ¿Qué pasajes bíblicos le muestro yo a la persona para decirle, sí, la salvación es por fe y no es por el bautismo? Y alguien me refuta, pero ahí dice que hay que arrepentirse y bautizarse para ser perdonado. Entonces yo digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, yo lo entiendo
¿Lo puedo explicar? ¿Puedo enseñarle a una persona fácilmente que la salvación es por Jesucristo? Que la base de nuestra redención es a través de Cristo Jesús, que la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado y que bautizarnos es un acto de obediencia nomás. Entonces es importante que nosotros no estudiemos pasajes aislados o versículos fuera de contexto, y es bueno que entendamos cómo defendernos, ¿verdad? Cuando alguien nos presenta un argumento que parece que dice lo que dice, pero que en realidad no es lo que dice, ¿verdad? Ahora, Hechos 2:41, vamos a leer allí más adelante, donde dice: cuando nosotros leemos acerca de la salvación, vemos que hay un círculo que se mantiene, hay un patrón que se mantiene. Allí dice Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron, miren el proceso, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice la palabra del Señor. ¿Qué vemos nosotros acá? Que el patrón que se repite en la palabra del Señor, especialmente en los mensajes que Pedro nos deja en el libro de Hechos, es arrepentimiento. Se escucha la palabra, se cree el evangelio, se arrepiente la persona, recibe a Jesucristo y después se bautiza. Después hace ese paso de obediencia. A través del libro de Hechos, ¿verdad? Nosotros vemos en el capítulo 8, vemos cómo Felipe le predica al eunuco y el eunuco cree y se bautiza. En el capítulo 9, no podemos leer todos los pasajes, capítulo 9 de Hechos, Saulo recibe la palabra, se convierte y se bautiza. En el capítulo 10, esto como tarea para que nosotros podamos leer, ¿verdad? Más adelante solitos, capítulo 10 vemos cómo en la casa de Cornelio ellos creen y después se bautizan. Capítulo 16 nos habla de una mujer llamada Lida, cree, se bautiza después. Versículo 10, capítulo 16 nuevamente habla acerca donde Felipe les predica y dice, allí ellos creen, Cornelio cree y después se bautiza. Muchos corintios también creyeron y después bajaron a las aguas. Pero es interesante que en medio de este proceso, ¿verdad? Nosotros vamos a ver más adelante, como cuando ellos estaban allí predicando, dice que una vez que ellos recibieron el mensaje y creyeron, fueron bautizados. En medio de ese grupo de personas que fueron bautizados, se bautizó un hombre llamado Simón. Y ese Simón era mago. Ese Simón practicaba la brujería, practicaba todas estas cosas ocultistas. Se bautizó, bajó a las aguas, pero no por eso él fue salvo. No por eso nosotros podemos decir, él creyó, y más adelante Pedro, ¿verdad? Nos habla acerca de este pasaje. Capítulo 8, vamos a Hechos. Capítulo 8. Y Hechos capítulo 8, versículo 12, primero dice, pero cuando creyeron, ¿verdad? Felipe predicó el evangelio y dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Todas aquellas personas que escucharon la palabra, escucharon, ¿verdad? Aquel día fueron bautizadas. Pero Pedro después le dice a este hombre, Simón, versículo 23, porque en el versículo 23 de Hechos capítulo 8, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Parafraseando un poquitico este pasaje, dice, envenenado por su amargura y atado a su malvado corazón, a la vida que él llevaba antes. Pudo haber pasado por las aguas, pudo haberse dado un chapuzón de agua como todos lo estaban haciendo, pero el patrón que me muestra la palabra del Señor, ¿verdad? Es que el evangelio se predica, se escucha, se cree, se recibe, y una vez que usted creyó realmente, ¿verdad? Usted se bautiza.
Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿De qué es lo que nos habla Pedro allí en Primera de Pedro capítulo 3? Que el bautismo es solamente la evidencia de lo que ya ocurrió en mi corazón. Para eso es el bautismo, no como la base de la salvación. Es la evidencia de lo que ocurrió ya en mi corazón como una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque no solamente podemos defender, no, yo creo en el Señor y no necesito nada más. Yo creo en Jesús, pero ¿cómo se lo explico a los demás? ¿Cómo yo, en el caso de las mujeres, yo quiero que levanten la mano, ¿cuántas de ustedes mujeres discipulan a otras mujeres? Ya, ok. ¿Cuántas de nosotras en algún momento nos hemos visto, ok, en una encrucijada, cuando alguien me dice, es que este versículo dice, y si ahí dice, entonces yo creo lo que dice ahí? ¿Cómo nosotros aprendemos, verdad, a enseñar lo que dice la Escritura usando la misma palabra de Dios? No, es solamente por fe y hay que creer porque así dice ahí. Sí, pero hay evidencia en la palabra del Señor que no se contradice, que la salvación, que la vida eterna, que la redención es a través de Jesucristo. Entonces, la pregunta que hicimos al comienzo, ¿salva el bautismo? ¿Da vida eterna el bautismo? Y la respuesta es no. La base de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Volvamos allí nuevamente. Y vamos a mirar allí cómo Pedro continúa hablando. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ya entendimos que no es la base, el agua de la salvación, ¿verdad? Dice, entre paréntesis, es importante que nosotros entendamos por qué este paréntesis. ¿Por qué aparece este paréntesis acá? Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios. ¿Qué nos quiere decir Pedro con este pasaje? Lo que cuenta no es la realidad externa, sino lo que ha ocurrido en nuestro interior, la realidad interior. Por eso este paréntesis en este pasaje, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que cuenta no es la realidad externa, sino la realidad interna de lo que realmente representa el bautismo. Por ejemplo, yo tengo este anillo, mírenme acá, chicas. Yo tengo este anillo que según mi esposo dice que yo le pertenezco, ¿verdad? Tengo este anillo en mi dedo. Entonces, quien me ve con este anillo dice, Claudia está casada, ¿verdad? Yo estoy casada, si me ven este anillo dice está casada. Pero vamos a suponer que yo este anillo lo pierdo, me lo roban, ¿verdad? Y yo no tengo este anillo. ¿Por eso no estoy casada? Sí estoy casada. Este anillo, como el agua o como el bautismo que vemos allí, es solamente la representación de algo que ya es real en mi vida. Yo estoy casada, con o sin anillo, yo ya estoy casada. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el bautismo. Si nosotros ya tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, ya somos salvas porque realmente creímos en la salvación, en la redención, ¿verdad? Ya tomamos por fe, ¿verdad? La salvación que es dada por gracia. Entonces, el bautismo no me hace salva, no suma a la salvación tampoco. Por eso Pedro allí dice, lo importante no es lo externo, por eso ese paréntesis, sino que el bautismo representa lo que ya ocurrió en mi corazón. Con anillo o sin anillo, yo tengo un esposo. Con anillo o sin anillo. Con bautismo o sin bautismo, yo ya soy salva. Pero no quiere decir, eso está quedando grabado, yo no estoy diciendo que no hay que bautizarnos. Necesitamos obedecer a la palabra del Señor, ¿ya? No estoy diciendo que no se bauticen, al contrario, más adelante voy a ser un poquito más fuerte. Si ya creí, si ya recibí,
Si usted es el tipo de persona que hace 5, 10, 20 o una semana o no sé cuántos meses se convirtió al Señor, ¿por qué no ha obedecido? ¿Por qué no ha bajado a las aguas? Es que estoy pensando porque es demasiado compromiso. Compromiso que usted asumió con el Señor en el momento que creyó, si creyó de todo corazón. Hay gente que dice, no, yo no me bautizo porque es que eso es un compromiso muy berraco. ¿No han encontrado usted personas así en la iglesia? No, eso es un compromiso muy berraco. Yo mejor me quedo como estoy. No, en el momento que usted recibió al Señor ya se comprometió. ¿Usted por qué no se pone el anillo? No, es que eso es un compromiso muy berraco. Ya estoy casada, ¿verdad? Me lo pongo para que la gente me identifique como casada, pero casada estoy. Si ya fui salva, chicas, si ya el Señor Jesucristo es mi Salvador, pregunta para nosotros en esta mañana, ¿por qué todavía no me he bautizado? ¿Porque me parece mucho compromiso? Porque digo, no, lo que pasa es que me van a empezar a reclamar y me van a empezar a preguntar por qué no viniste a la iglesia, después me van a tirar un ministerio encima y me van a exigir. No, así nomás yo me quedo. Si yo ya recibí a Jesucristo, usted y yo debemos obedecer porque el bautismo no es una opción, no es por si quiero. Está bien, no me salva, no me suma a la salvación, pero sí me hace una persona desobediente si yo no obedezco la palabra del Señor, porque debo bautizarme. ¿Y qué hace una mujer? Voy a usar nombres porque no conozco, como Cristina, como Bela, como María, como Laura, diciendo, soy cristiana, como Adriana, ¿verdad? Soy cristiana, pero no quiero asumir demasiado compromiso si me bautizo. ¿Saben qué estamos diciendo? Soy cristiana, pero no quiero obedecer. Porque en el momento que yo me bautizo, me someto, ¿verdad?, al señorío de Cristo y yo obedezco, porque yo le digo al mundo, como dijimos anteriormente, lo que Pablo dijo, muero para el mundo, vivo para Cristo, porque esa es la idea de la palabra del Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago y vivo y miro, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me perdonó y me salvó y se entregó por mí. ¿Qué hace una mujer cristiana de años, de meses o de décadas diciendo, no, yo no me bautizo porque no quiero demasiado compromiso? Y es bueno que nos preguntemos eso. Pero también es bueno que nos preguntemos, si ya me bauticé, ¿estoy cumpliendo con el compromiso de ese bautismo que tomé? ¿Por qué? Porque haberme bautizado es haberle dicho al Señor, ya no vivo yo, Claudia está muerta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que decidí ese día? Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Estoy viviendo de acuerdo a ese compromiso que hice? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está ese compromiso que yo hice con Dios cuando me bauticé? No era darme un chapuzón de agua. No era bautizarme porque todos se bautizan. No era fingir que yo me estaba bautizando y estaba obedeciendo. Cuando yo asumo un compromiso con Dios, yo debo cumplir ese compromiso. ¿Cómo estamos? No les voy a hacer levantar la mano, pero así por acá en la... ¿Cuántas de nosotras ya fuimos bautizadas? Pregunta, ¿cuántas estamos cumpliendo con ese compromiso? Eso es como si nos casamos, otra vez nos casamos, ¿verdad? Pero yo digo, ah, no, yo me casé, pero le digo a mi marido, ahora no es que me pida que le lave y que le planche y que le cocine, no, tampoco es para tanto. ¿Qué tal? Cocínese usted, lave su ropa, planche usted o consígase una empleada. Entonces dice, ¿para qué te casaste? ¿Verdad? Cuando yo asumo un compromiso con mi Dios, entonces yo le digo, Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Ya, es más, con anillo o sin anillo, o sea, hablando del bautismo, con bautismo o sin bautismo, yo tengo que estar haciendo la voluntad de Dios si creí en el Señor Jesucristo. Pero cuando ya me bautizo, ya me bauticé, ok, estoy dispuesta, haz conmigo lo que quieras, pero no me pidas que vaya todos los domingos a la iglesia, porque tampoco me pidas que haga un ministerio, porque yo no tengo el don. Tampoco me pides que trabaje con los niños porque no les soporto. Y con las mujeres, ni qué decir, no les aguanto. Tampoco me pidas que vaya a esos lugares de pobres a predicar porque, ay, no, ¿qué tal? Que reparta folletos, no, qué vergüenza, qué oso. Entonces el Señor dice, ¿cuál fue el compromiso que asumiste?
Señor, tampoco me pidas que me porte así, pues también, porque viste que yo soy pecadora y yo ya te recibí como Salvador, pero como Señor, todavía no. Es una cuenta pendiente. ¿Cuántas de nosotras ya somos salvas y entendimos porque somos muy estudiadas y hace rato que entendimos, acá estamos solamente repasando? Sabemos que la salvación es por Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de nosotras estamos asumiendo la realidad de esa salvación en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo, mujeres, para el Señor? ¿Para quién estamos viviendo? Porque a ese segundo punto voy a ir más adelante. Vamos nuevamente a Primera de Pedro. Y quiero ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 3:22, el segundo versículo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Saben una cosa? Jesucristo vino y murió, resucitó, ¿verdad? Ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ese es el proceso. Dios le dio un lugar a su Hijo de autoridad, de reconocimiento, porque Él se humilló hasta lo sumo. Humillación y muerte y después exaltación por el Padre. Humillación y muerte y después exaltación. Él lo exaltó a lo sumo porque Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Nosotros nos bautizamos y decimos, muero, me humillo y ahora acá estoy para hacer tu voluntad. ¿Saben una cosa? Lo mejor que nosotras, mujeres, voy a hablar para mujeres porque no está la iglesia acá, ¿verdad? Lo mejor que nosotras podemos hacer como hijas de Dios es vivir para glorificar el nombre de Jesucristo, porque Dios lo sentó a su diestra, lo exaltó, lo puso en un lugar de autoridad y dice, quien habiendo subido está sentado a la diestra y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y posiblemente me miren, amiga, solamente Adriana no está sujeta, Mariana, tampoco está sujeta. Se me sujetan los ángeles y las autoridades y todo, pero Camila no está sujeta. Lo mejor que nosotros podemos hacer, habiendo entendido que la base de nuestra salvación es Jesucristo, es sujetarnos a Él, ¿verdad? Habiendo obedecido, estando bajo su autoridad, bajo su señorío. Y la forma de nosotros glorificar a Dios es obedecerle. Si no nos hemos bautizado, la pregunta es, ¿por qué estamos desobedeciendo? ¿Qué razón hay para desobedecer a Dios de esta manera? Si ya nos bautizamos, ¿por qué no estamos viviendo de la manera que debemos glorificar a Dios? ¿Es su vida una vida que glorifica a Dios? ¿Es Dios su Salvador solamente o su Señor? ¿Es Dios mi Señor? O como algunas veces vuelvo a repetir, digo, yo estoy casada, pero tampoco soy la empleada. Yo no cocino, yo no lavo, yo no plancho, yo no hago nada. Yo me casé porque me quería casar. Hay mujeres que se casan porque quieren salir de casa. Hay personas que van a la iglesia, pero no porque quieren ser cristianas, porque quieren escapar de alguna realidad. ¿Soy yo el tipo de mujer que estoy en la voluntad de Dios y que exalto el nombre de Dios y glorifico el nombre de Dios porque estoy sujeta a su voluntad? ¿O soy yo el tipo de mujer que leo, habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Jesucristo y a él se sujetan ángeles, autoridades, potestades, menos yo? Yo no voy a hacer lo que me piden. ¿Qué tal? Porque yo tengo que hacer todo lo que Dios me dice. Yo soy cristiana, pero tampoco. Si me hubieran dicho que esto era tan difícil, pues ni me voy a esa iglesia. A mí esto no me lo dijeron. Hay veces nosotros pensamos que la vida cristiana es como un contrato. Nos hacen leer la parte de arriba y en las letras chiquititas, ¿verdad? Dice, no, a mí no me dijeron eso. A mí no me dijeron que me tenía que congregar. O sea que yo recibí a Cristo y me tengo que pasar en la iglesia. O sea que yo recibí a Cristo y no puedo faltar porque ya me están llamando, hermana, ¿por qué no vino? No, que esa perseguidera. ¿Soy yo el tipo de mujer que obedezco? Que entiendo que la salvación es por gracia, la fe puesta en Jesucristo, que entiendo que el bautismo no suma, no me salva, pero es un paso de obediencia, que entiendo
que mi interior refleja, ¿verdad? Lo que yo hago afuera refleja lo que hay en mi interior, obediencia o desobediencia. Y si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, porque yo sigo haciendo lo que se me da la gana. Si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, ¿por qué le entrego la mitad de mi vida al Señor y la otra digo, esta yo la manejo, Señor, esta parte déjamela a mí? Y tú encárgate de salvarme, llévame al cielo, pero aquí en la tierra, déjame manejarme yo solita. Y el Señor dice, no. ¿Cómo estamos con ese compromiso, mujeres? ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Yo, menos mal que no me bauticé, no tengo ningún compromiso. No. Menos mal que se me perdió la argolla, ya no soy casada. No. Yo no me he bautizado, o posiblemente tengo el tipo de esposo que no me puede dar una argolla linda, entonces no me la pongo, y por eso no estoy casada. No. No porque no me haya bautizado, no tengo compromiso y responsabilidad con Dios. Igual debo obedecer, debo sujetarme, debo tener señorío de Cristo. Pero si me bauticé con mayor razón, porque públicamente dije, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Estoy viviendo para Cristo? ¿Glorifica mi vida al Señor, mujeres? En lo que hago, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Glorifica mi vida a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Me sujeto a Dios? O voy a seguir leyendo este versículo, se sujetan ángeles, autoridades, potestades, menos Ángela, menos Camila, menos Cristina, menos yo. Necesitamos escuchar la voz de Dios y entender que la forma en la que nosotros glorificamos a Dios es sujetándonos a Él, teniendo señorío de Cristo, con seguridad. Si Dios Padre, ¿verdad?, puso al Señor Jesucristo a la diestra para darle autoridad, para glorificarlo, para exaltarlo, cuando usted y yo seamos mujeres que exaltamos el nombre de Dios, vamos a ser mujeres bendecidas. No nos va a faltar la bendición del Padre Celestial, porque estamos exaltando a su Hijo amado. ¿Estamos exaltando a Dios nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Y creo que hay muchísimo, ¿verdad? Yo le decía a Sandra, hay muchísimo más tela para cortar, ¿verdad?, de este tema, pero es bueno que nosotros nos quedemos con este desafío. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Si no me bautizo, alguna preguntará, ¿y si no me bautizo me pierdo? No. Nosotros encontramos el ejemplo en el libro de Lucas del ladrón en la cruz. El ladrón se arrepintió, creyó, pero no se bautizó. Y el Señor no le dijo, ay, qué pena que no te puedes bajar para bautizarte, no te puedo salvar. No, ahora mismo, hoy mismo estarás conmigo. Pero él no podía bajarse de la cruz. Pero nosotras podemos obedecer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? No queremos asumir compromisos, ya lo asumimos si realmente creímos. Ya estamos comprometidas con el Señor. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? ¿Cómo estamos? Así que voy a terminar ya, para no pasar el tiempo, pero vamos a orar primero. Y después abrimos, me imagino, que los micrófonos para compartir un poquitico, ¿verdad, Sandra? Okay. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a estudiar, a escudriñar, a no quedarnos con algo que leemos y muchas veces nosotras mismas pensar, ¿será que la Biblia se contradice? Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, porque tú traes luz a través, Señor, del Espíritu Santo a tu palabra y nos hablas a nuestro corazón. Y hoy hemos leído, Señor, que tú eres un Dios que perdona, que libera, que escoge, que nos has mirado con gracia y con misericordia. Hoy hemos leído que hemos sido salvas por tu gracia y tu misericordia, que la base de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Gracias por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, porque esa es nuestra seguridad de salvación, porque Él resucitó. Pero hoy queremos pedirte, Señor, en base al bautismo, al agua. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres obedientes, a entender, Señor, que en el mismo momento que te creímos, ya nos comprometimos contigo. Señor, ayúdanos a entender
que ese compromiso que asumimos es de verdad, no es jugando, no es cuando yo quiera, no es cuando a mí me parezca, no es cuando se me antoje. Ayúdame, Señora, a ser consciente de que lo más precioso, lo más amado para ti es tu Hijo amado. Y tendría que ser lo mejor y lo más amado y lo más preciado para nuestro corazón, el Señor Jesucristo, que se puso en nuestro lugar, que murió por nuestros pecados. Y te damos gracias por él. Oramos, Señor, para que nos ayudes a hacer conciencia de qué manera estamos obedeciendo, ¿no? Si estamos siendo conscientes de ese paso de obediencia que dimos al bautizarnos, si estamos glorificando tu vida, Señor, tu nombre, si estamos honrando tu nombre, Señor. Oramos pidiendo, Señor, que nos hables y que esta palabra caiga en nuestro corazón, que caiga en buena tierra y que germine y dé fruto para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.